Hablar de Ultimate Spider-Man es hablar de una de las mejores series de cómics que el personaje ha tenido, marcando a toda una generación y nuevos lectores que ven en ella la perfecta introducción hacia el personaje. Teniendo puntos muy altos y poco a poco decayendo en sus argumentos, la serie terminó en el olvido tras una década de publicación. Arrancando de manera increíble, Ultimate Spider-Man nos mostraba de una manera mucho más extendida el origen del personaje en un primer arco que posiblemente sea lo mejor que haya hecho la dupla encargada por Brian Michael Bendis y Mark Bagley. El tándem Bendis-Bagley es en realidad el éxito de Ultimate Spider-Man. Por un lado, Michael Bendis era un escritor con sed de éxito, entendiendo a la perfección al personaje de Peter Parker, adaptándolo a nuevas tendencias y rellenando los huecos que Stan Lee había dejado cuando presentó al joven décadas atrás. Lo que hizo el escritor fue reescribir todas esas historias clásicas que parecen intocables y traerlas a una nueva generación de una forma mucho más resumida. Es decir, en Ultimate Spider-Man prácticamente vemos lo mismo que en Amazing, pero en arcos y títulos argumentales mucho más condensados. Esa era la magia de la serie, tenía argumentos sólidos que al mismo tiempo tenían una propuesta fresca, pareciendo enteramente originales. Es mucho más fácil que un lector nacido en recientes años se vea reflejado en el Peter Parker de Bendis que en el creado por Stan Lee hace décadas. Así fue como con el paso de los números y años se nos fueron introduciendo personajes clásicos vistos desde otro punto de vista. Por ejemplo, los villanos lucían diferentes pero mantenían la esencia clásica. La propuesta de una tía May joven era buena y reforzar la amistad y amor entre Peter Parker y Mary Jane parecía lo mejor que se había hecho con los personajes en mucho tiempo. Por otro lado se encontraban los trazos de Mark Bagley. El artista ya había trabajado con el personaje en el pasado, tomando las bases creadas por Todd McFarlane y perfeccionando la estética de Spider-Man. Para Ultimate nos topábamos con un acrobático adolescente de complexión delgada y músculos marcados. Mark Bagley retomaba la estética de los 90s, pero combinándola con los colores y tintas del nuevo milenio, dándole a cada historia una atmósfera diferente. Es como si estuviéramos frente a una novela para adolescentes con toques mucho más adultos. Pero ciertamente los años son el peor enemigo de los cómics y del entretenimiento en general. Las historias comenzaban a sentirse repetitivas y de alguna manera la mano de su escritor comenzaba a fatigarse. Eso fue entendido por Mark Bagley, quien abandonó la serie después de dibujar más de 100 números a lo largo de 7 años, siendo ese el principio del fin. Quien llegó para reemplazar a Bagley fue Stuart Immonen, tratando de mantener la estética pero no lográndolo de una buena manera. El cambio entre uno y otro artista es bastante notorio, sobre todo en el plano argumental. Para ese entonces, Michael Bendis había perdido mucho de lo que había hecho de la serie lo mejor que Marvel producía. En aquellos años, también The Amazing Spider-Man comenzaba a tener historias que llamaban mucho más la atención como Civil War, Back in Black y One More Day. Todo mundo quería leer Amazing, olvidándose de Ultimate. Esto se notaba bastante en la serie, que había pasado de ser una apuesta arriesgada con suficiente crítica por parte de su escritor a un cómic que sobrellevaba las cosas sin salirse de su zona de confort, con personajes que eran mucho menos interesantes con el paso del tiempo. Habíamos visto casi todo sobre la adolescencia de Peter Parker y al no poder evolucionar dando un paso hacia la madurez, se optó por su muerte. Cuando Marvel decidió matar a Spider-Man en el universo Ultimate, la serie ya no daba para más, se había convertido rápidamente en un Amazing 2.0 y pronto comenzaría a ser una ensalada de escritores y artistas, haciéndole otra serie infinita del personaje. Es por ello que la editorial tomó el mejor camino y decidió ponerle fin. La muerte de Spider-Man es uno de los pasajes más importantes en la historia del trepamuros y el fin de Ultimate Spider-Man para muchos lectores que crecieron a la par del personaje. Uno de los problemas de la serie es que no pudo renovar a su público. Aquellos que iniciaron la serie crecieron y probablemente la siguieron hasta el final, pero en ese lapso no había nuevos lectores, haciendo que las ventas cayeran y el interés se perdiera de a poco. Repito, Marvel puso sus ojos en Amazing y Ultimate lo terminó resintiendo. No obstante, la serie obtuvo un muy buen segundo aire con la llegada de Miles Morales, que trajo consigo artistas emergentes como Sara Pichelli y David Márquez, quienes encabezan la nueva ola de dibujantes en la Casa de las Ideas y que se acoplaron a la nueva forma de trabajar de Michael Bendis.
El ciclo se volvía a repetir, nuevamente veíamos a un Spider-Man adolescente y no forzosamente con historias recicladas, de hecho eran bastante originales y digeribles, pero a estas alturas ya no se trataba de Ultimate Spider-Man, porque si bien es cierto que transcurre en el mismo universo, amparado bajo el mismo título, Miles Morales nunca pudo con la sombra de Peter Parker y los lectores nunca le aceptaron del todo. Fue así que la serie murió hace apenas algunos años, cuando a Marvel le dejó de interesar tener universos alternos y cuando Amazing alcanzó un éxito de ventas lo suficientemente grande para darle fin a series alternas. Miles Morales se ganó su estadía en el universo oficial y la editorial creó un hueco argumental tremendo al revivir a Peter Parker en un gran fanservice que borra todo lo que se esforzó en hacer durante una década, perdiendo mucho del legado de la serie que ciertamente perdió credibilidad en sus últimos años. Ultimate Spider-Man supuso un gran éxito para Marvel gracias a su propuesta arriesgada y a las ganas del público por ver algo nuevo, pero fue su falta de reinventarse lo que le llevó a su fin. Lo bueno dura poco y afortunadamente la serie tiene un principio y un final haciéndole única, proclamándose como lo mejor que tuvo el personaje a principios del nuevo milenio. Pero ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son tus sensaciones con la serie y qué arco argumental es tu favorito? ¿Qué te hubiese gustado ver antes de ver morir la serie? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos. Ultimate Spider-Man es sencillamente una de las mejores series de cómics que ha tenido el personaje en su historia, redefiniendo a Peter Parker y a Spider-Man al mismo tiempo. Por casi 2 décadas la obra de Brian Michael Bendis se mantuvo en el mercado y es un buen momento para repasar las mejores historias que nos dejó. No hay ninguna duda sobre el primer puesto, ya que el arco de poder y responsabilidad es todo lo que está bien con esta serie, reescribiendo el origen del personaje de una manera tan brillante que inclusive funciona mejor que el original. Es justo de lo que trataba Ultimate Spider-Man, lo que define a esta serie y lo que nos hace amarla, esa manera tan empática de retratar a Peter Parker y exponer sus años de juventud. La historia es tan buena y de nueva generación que diversas adaptaciones han echado mano de ella para crear su propio universo, una verdadera joya. Una de las cosas que más nos gusta de Spider-Man es que no todo gira en base a sus aventuras con la máscara, hay un hombre abajo de ella, uno que tuvo que lidiar con la responsabilidad de ser un héroe a muy temprana edad. Para el número 13, Peter Parker entiende que es una carga demasiado pesada de llevar y decide revelar su identidad a Mary Jane, su amiga y compañera de vida. Lo lindo de esta historia es que en ningún momento vemos el traje de Spider-Man y aún así nos sentimos satisfechos e inclusive emocionados por lo que estamos viendo. Sobra decir que todos estos elementos fueron rescatados en el primer reinicio del personaje en el cine, que extrañamente no decidió tomar el nombre de la serie que adaptaba. La saga de Venom es quizá una fiel muestra de cómo Ultimate Spider-Man puede ser mejor y más funcional que el propio Amazing. Alcanzando uno de sus puntos más altos, Mark Bagley fue capaz de hacer de Venom un villano mucho más atractivo que tomaba la ciencia como base de su existencia. La historia, además de ser una maravilla visual, representa un ensayo sobre la constante lucha interna que vive Peter Parker y refuerza la complejidad de sus personajes, teniendo en Eddie Brock a la contraparte ideal que sucumbe ante los efectos del simbiote. Si alguien me hubiese dicho antes de esta historia que un Venom morado pudiese ser funcional, no lo creería, pero he ahí lo increíble que era Ultimate Spider-Man. Una de las historias más infravaloradas de la serie llegó durante los números 95 y 96, la primera aparición de Morbius en este universo, que contó con una participación breve de Blade. A estas alturas de la serie habíamos visto un desfile de personajes que fueron rediseñados y moldeados, obra de Mark Bagley. Sin embargo, el tratamiento que se le dio a la historia y al propio Morbius hacen que se nos pongan los pelos de punta, una muestra más de que el apartado sobrenatural puede funcionar muy bien con Spider-Man cuando es bien trabajado. Era imposible realizar un conteo sobre Ultimate Spider-Man y no llegar a la muerte del protagonista. Es cierto que toma mucha inspiración del Hombre de Acero y que para ese entonces la serie estaba dando tumbos de irregularidad, pero aún así estamos frente a la muerte del héroe de Queens. De entre toda la baraja de villanos no podía haber otro más que Norman Osborn quien fuese capaz de concretar semejante acto, añadiendo otra victoria a su lista.
Pese a ese hecho, vemos un desfile de enemigos que diezman al héroe hasta hacerle caer, esto a partir del número 155 y culminando en el famoso número 160, que a pesar de seguir siendo un objeto de colección, perdió algo de valor una vez que descubriéramos que Peter Parker en realidad no murió. Para muchos lectores, la serie murió con Peter Parker, aunque esto no fue así, y el siguiente volumen protagonizado por Miles Morales trajo al mundo el increíble arte de Sara Pichelli. En un extenso arco situado entre el número 6 y 12 de All New Spider-Man, Miles Morales se enfrenta a la realidad de ser un superhéroe peleando contra su propio tío que lleva el manto de Prowler. Cargándose al lado emocional, cuestionando los valores morales de ambos personajes, la historia funciona como el perfecto catalizador para un joven Morales que aprendió lo difícil que en ocasiones resulta ser Spider-Man. Regresemos a la etapa Bendis-Pichelli, que dieron forma al origen de Miles Morales como el nuevo héroe de la ciudad. Como dijimos anteriormente, ser Spider-Man no es fácil y en ocasiones entiendes el concepto del poder y la responsabilidad de la peor manera. El número 19 de All New Spider-Man dio al joven Morales una de sus mayores pérdidas, la de su madre, quien en medio del enfrentamiento entre Spider-Man y Venom pasó a mejor vida. En este punto, la calidad artística de Pichelli se comparaba con los mejores trabajos de Bagley y el apartado emocional había sido perfeccionado por un Brian Michael Bendis, quien siempre demostró su atinada forma de escribir al personaje. En 2014, tras tener varios cambios en su numeración, un pequeño desfile de artistas y a un nuevo protagonista, la serie llegaba a su número 200, el cual es una de las historias más emotivas que encontramos, pues se trata de una reunión en honor a Peter Parker, quien lleva 2 años fallecido. Este cómic puede que no tenga la historia más interesante, pero logró reunir a todos los artistas que la serie tuvo en sus 15 años de publicación, además de funcionar como una especie de preludio para una de las historias con uno de los giros finales más impactantes. Se trata del primer arco de la serie Miles Morales Ultimate Spider-Man, donde el mismísimo Peter Parker regresaba de la muerte. Durante aproximadamente 5 cómics vemos a ambos personajes pelear y posteriormente hacer equipo contra el Duende Verde, cerrando el ciclo y acercándose hacia el final de este universo. Con tantas historias en el aire, dime qué otras incluirías en este listado y cuál de todas estas es tu favorita. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spidey, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.